Yo voy a cortar entonces la cámara. Y comenzamos directamente con el temario que tiene esta presentación, ¿sí? La Yo idea también voy es, a cortar mi cámara. bueno, la idea es hacer un repaso un poco por todos los tipos de sensores químicos que podemos encontrar, sobre todo los sensores electroquímicos, que son de los más utilizados en todo lo que es un laboratorio clínico. Vamos a comenzar simplemente recordando algunos conceptos, como es un transductor químico, ¿sí? Un transductor es un sensor, digamos, que traduce un tipo de señal en otra. En el caso de un transductor químico, se va a producir una señal eléctrica que va a ser proporcional a algún parámetro químico. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para medir, por ejemplo, composición en gases en sangre, como por ejemplo presión parcial de oxígeno, composición química de otros elementos que sean de interés clínico, como por ejemplo el pH, valores de glucosa, de urea en sangre, ¿sí? Y también, por supuesto, tiene toda una serie de aplicaciones ambientales para determinar composiciones de gases, en estudios de suelos, de agua. ¿Sí? El campo es muy grande. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un sensor químico? En este caso es cuando combinamos un transductor químico con algún tipo de elemento de reconocimiento molecular o iónico, ¿sí? A este elemento le vamos a llamar receptor. Y el receptor va a estar, por algún medio, va a estar inmovilizado al transductor, ¿sí? El receptor va a ser el encargado de reaccionar con el analito de la muestra, es decir, con lo que a mí me interesa particularmente medir de esa muestra, ¿sí? O sea, si yo tengo una muestra de sangre y quiero determinar solamente el nivel de glucosa en esa sangre, mi analito va a ser la glucosa. Por más que la muestra sea la sangre, el analito va a ser solamente lo que a mí me interesa medir de esa muestra, ¿sí? La señal primaria que nosotros podemos tener, que se genera a través del receptor, puede ser del tipo electroquímica, óptica, puede ser térmica, puede ser másica, lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Y la señal secundaria, es decir, la señal a la cual se va a traducir esta señal primaria, va a ser una señal eléctrica. De acuerdo a cuál sea la respuesta física, nosotros podríamos hacer una clasificación como muy general de los sensores en sensores directos o sensores indirectos. Es decir, si yo mido en forma directa, como lo dice el nombre, el parámetro que quiero, la concentración del analito, o si lo hago a través de algún componente adicional de selectividad, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer una medición indirecta para medir eh, una concentración de plaguicida en agua si yo trabajo con una bacteria donde la bacteria consume este plaguicida en el agua y va liberando, producto de ese consumo, de esa reacción, iones cloruro o algún tipo de ion al agua, ¿sí? Que me cambie algún parámetro, que me cambie, por ejemplo, la conductividad, que cambie algo en el agua. Entonces, yo mido ese cambio producido en la muestra y eso es lo que lo relaciono en forma directa a la concentración original que había del plaguicida en la muestra, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una medida indirecta. Después, de acuerdo al principio de transducción, podríamos hablar de sensores electroquímicos, ópticos, másicos, térmicos, ¿sí? Que van a producir una señal eléctrica. En el caso de los electroquímicos, hablamos de que transforman el efecto de una interacción electroquímica entre un analito y el electrodo en la señal útil, ¿sí? En la señal eléctrica. Eso puede ser debido a una reacción química espontánea o podemos, a través de ciertas condiciones,
generar ese efecto, ¿sí? En el caso de los sensores ópticos, traducen cambios de fenómenos ópticos que pueden ser una absorción de una radiación, una reflexión de la radiación, etcétera, que va a resultar, digamos, por la interacción nuevamente del analito con el receptor en una señal optoelectrónica, ¿sí? Lo más común es eso, absorbancia, luminiscencia, una reacción de fluorescencia. Luego tenemos los sensores másicos, también llamados gravimétricos, ¿sí? Que transforman un cambio de masa sobre algún tipo de superficie modificada en un cambio de una propiedad del material transductor piezoeléctrico, ¿sí? Que lo soporta. Y por último, los térmicos van a transformar el efecto calorífico de la interacción entre un analito y un receptor en la señal eléctrica. Esto se da mucho, por ejemplo, en las reacciones de enzimas, ¿sí? Que siempre producen un cambio de entalpía, un cambio del calor en el medio donde se está produciendo esta reacción. Entonces, de acuerdo al principio de transducción que acabamos de ver, ahí tenemos ejemplos de cuáles serían estos parámetros a medir, ¿sí? El tipo de transductor que se podría utilizar para esto y cuál sería una posible aplicación, ¿sí? O sea, por ejemplo, para el caso eh, ahí del óptico, si yo mido fluorescencia, lo puedo hacer a esta medición con algún sensor que puede ser un fotodiodo, ¿sí? Puede ser un fotodiodo, un fotomultiplicador, etcétera. Y una de las aplicaciones sería los sensores de oxígeno, ¿sí? Para el caso del electroquímico, los sensores de pH, que se pueden hacer con electrodos de vidrio, con ISFETs modificados para pH, etcétera, ¿sí? Son medidas potenciométricas en este caso, ¿sí? Pero bueno, es simplemente este cuadrito como para dar un ejemplo de cómo se pueden medir. Entonces, lo que vamos a ver ahora es directamente comenzar viendo toda la parte de los métodos electroquímicos, ¿sí? De medida. La química electroanalítica, digamos, comprende todo un grupo de métodos analíticos que se basan en las propiedades eléctricas de una disolución de analito, ¿sí? Cuando forma parte de una celda electroquímica. Entonces, lo que hacen es medir específicamente un estado de oxidación particular, digamos, de algún elemento químico. Y esto nos proporciona información sobre la actividad que tiene esa especie química, ¿sí? Como por ejemplo la actividad de los iones calcio y de potasio en distintos tipos de estudios fisiológicos, ¿sí? Y para recordar, existían dos tipos de celdas electroquímicas, las electrolíticas y las celdas galvánicas o pilas. ¿En qué se diferenciaba una de otra? En el caso de las celdas galvánicas o la pila, se producía una reacción química espontánea y debido a eso se generaba energía. Mientras que en el caso de las celdas electrolíticas, necesito entregarle externamente energía al sistema para que se produzca la reacción química esperada, ¿sí? Esto es simplemente repaso de, no sé, creo que química 1 debe ser esto, seguramente. Entonces, ¿en qué va a consistir una celda electroquímica de las de tipo galvánica? Bueno, va a consistir en dos conductores, que los llamamos electrodos, ¿sí? Un cátodo donde se va a producir la reacción de reducción y un ánodo donde se va a producir la reacción de oxidación, cada uno sumergido en una solución electrolítica. En la mayoría de las celdas, las soluciones en las que se sumergen los electrodos son diferentes
y están separadas para evitar la reacción directa, digamos, entre los reactivos. La forma más común de separar o de evitar que se mezclen es colocar lo que se denomina un tubo, un puente salino entre las dos soluciones, ¿sí? La conducción de la electricidad desde una solución electrolítica a la otra va a ocurrir por el desplazamiento de los iones en el puente salino, ya sea en una u otra dirección. Pero para que se genere, para poder cerrar el circuito, yo voy a necesitar que estén presentes tres cosas. Por un lado, los electrodos conectados en forma externa, digamos, con un conductor, ¿sí? Segundo, voy a necesitar que esos electrodos estén sumergidos en una solución electrolítica, ¿sí? Una solución que tiene iones. Y tercero, bueno, esas dos soluciones van a estar conectadas por este puente, como decíamos recién. Y tercero, voy a necesitar que haya una reacción de transferencia de electrones en cada uno de los dos electrodos, ¿sí? En los extremos del tubo salino, ¿sí? del puente salino, existen unos tapones porosos que no dejan pasar el líquido, pero que sí permiten el intercambio de iones. Y de esta forma podemos cerrar todo el circuito eléctrico para que exista conducción, ¿sí? La función que tiene este puente es aislar las dos semiceldas, digamos, las dos mitades de la celda, pero permitir el contacto eléctrico, ¿sí? Ah, una cosita, no, creo que lo dije, ¿sí? Se va a producir una reacción de oxidación en un caso y se va a producir una reacción de reducción en el otro extremo, ¿sí? Eso sí, a medida que yo voy hablando, si les queda alguna duda o algo, por favor, me van preguntando, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? Ahora, si nosotros externamente le entregamos energía al sistema, superando un determinado potencial, ¿sí? Que va a depender de cuáles sean los materiales que nosotros tenemos en cada semicelda, ¿sí? Los materiales de los electrodos y de las soluciones electrolíticas, podemos hacer que las reacciones que teníamos recién en forma espontánea se inviertan, ¿sí? O sea, podemos invertir la dirección de la corriente. Aquellas celdas en las cuales nosotros podemos invertir la dirección de la corriente se denominan celdas químicamente reversibles, ¿sí? Por convención, el ánodo y la información de la disolución con la que está en contacto se escriben a la izquierda. Y las líneas verticales representan, digamos, los límites entre las fases a través de las cuales se puede desarrollar diferencias de potencial, y la doble línea establece lo que representa una unión líquida. Voy a volver un segundo acá. No sé si se ve el cursor, en esta zona donde tenemos el contacto del puente salino con la disolución, se establece una diferencia de potencial, ¿sí? Que se denomina unión líquida. Esta diferencia de potencial se establece cuando yo tengo dos disoluciones distintas. Fíjense que el puente salino tiene cloruro de potasio, mientras que una de las celdas tiene una solución de sulfato de zinc, y en el otro extremo, tenemos una solución de sulfato de cobre y la solución del cloruro de potasio, ¿sí? Separadas por esta membrana porosa que decíamos recién. En ambos casos, en ambos extremos, se va a producir esta unión líquida debido a la diferencia que existen de estas dos disoluciones.
También se pueden producir este tipo de diferencias de potencial cuando yo tengo dos soluciones, o sea, una misma solución, perdón, pero que tenga concentraciones distintas a ambos lados de esta membrana porosa, ¿sí? Entonces, veíamos recién, ¿sí?, que en la celda galvánica se producía en forma espontánea y si yo coloco un voltímetro puedo ver cuál es la diferencia de tensión que se está estableciendo entre estas dos semiceldas. Mientras que en el caso de la celda electrolítica, yo le aplico una fuente de alimentación de corriente continua entre los dos electrodos y veo que puedo invertir la dirección de la corriente, ¿sí? O sea, genero las reacciones químicas en forma inversa. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar potencial de celda? A la diferencia de tensión que se produce entre los dos potenciales de electrodo o de semicelda, ¿sí? Uno asociado a la semirreacción que se está produciendo en el cátodo y el otro a la semirreacción en el ánodo. ¿Y a qué llamamos electrodo de referencia? ¿O por qué necesitamos un electrodo de referencia? Porque no es posible poder determinar el valor de potencial de solo una de estas semiceldas, ¿sí? O sea, ustedes piensen, si quieren medir la tensión de algo y le colocan el voltímetro, o sea, sí o sí necesitan tener las dos patas enchufadas a algo, ¿sí? Entonces, acá el electrodo de referencia va a actuar justamente para poder comparar alguno de esos valores que estamos obteniendo, ¿sí? En este caso, por convención, decimos que empleamos una semicelda de referencia frente a la cual se van a comparar todas las demás, ¿sí? ¿Qué significa por convención? Que nosotros vamos a establecer que esa semicelda de referencia va a tener un potencial de valor 0. Entonces, yo voy a poder atribuir cualquier diferencia de tensión que se produzca a la otra semicelda. ¿Cuáles son los electrodos de referencia generalmente usados? El electrodo estándar o normal de hidrógeno, el electrodo de plata, cloruro de plata, y el electrodo de calomel o de cloruro mercurioso. Veamos primero en qué consiste el electrodo estándar de hidrógeno, el electrodo normal de hidrógeno. Como se ve ahí en la figura, está constituido por un conductor metálico, que es un alambre de platino, que se lo recubre con una placa de platino finamente dividido, ¿sí? Se le llama negro de platino eso, para poder aumentar la superficie en la cual se van a producir estas reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Ese electrodo se sumerge en una solución acuosa ácida que tiene una actividad del ion hidrógeno que es constante y que es conocida. Y para lograr eso, yo lo que hago es burbujear en forma constante, por eso se ven como unas burbujitas alrededor. O sea, yo lo que hago es introducir hidrógeno en forma gaseosa, ¿sí?, por acá, para hacer continuamente este burbujeo y mantener constante la concentración de los iones hidrógeno ahí en la disolución. O sea, la mantengo saturada siempre con el hidrógeno burbujeando. El platino, como les dije, va a servir solamente como superficie para la transferencia de electrones, ¿sí? No forma parte de la reacción electroquímica, sino que otorga la superficie para el intercambio de los electrones. En esas condiciones se produce esa reacción de reducción que estamos viendo ahí del hidrógeno, que tiene dos pasos, pero no importa, es simplemente se reduce
el hidrógeno ahí en la superficie. ¿Qué significa que se reduce? Que gana electrones, ¿sí? Recuerden una reglita mnemotécnica que es la palabra grupo, ¿sí? G gana, R reduce. Y la P y la O es si pierde electrones o se oxida, ¿sí? Este potencial del hidrógeno depende, perdón, el potencial del electrodo de hidrógeno depende de los cambios que se produzcan de la temperatura, depende de la actividad del ion hidrógeno y del hidrógeno que tenemos molecular en la solución, ¿sí? O sea, es como que depende de muchas variables. Pero entonces, por convención, tomamos que ante una actividad del ion hidrógeno igual a 1 y a una presión de una atmósfera, ese potencial se establece en valor 0, ¿sí? De 0 volt. Entonces, cualquier otra semicelda que yo coloque y que haga la medición, va a ser, el valor que yo mida va a depender solamente de esta otra semicelda. Una de las características que tiene este electrodo es que puede actuar tanto como ánodo como cátodo, ¿sí? Dependiendo a cuál sea la semicelda en la que está acoplado. Es decir, se oxida iones de hidrógeno cuando el electrodo actúa como ánodo y por el contrario, los iones de hidrógeno se reducen cuando actúa como cátodo, ¿sí? Es decir, que es una celda reversible. La circulación de la corriente va a ser del ánodo al cátodo, ¿sí? Entonces, lo que vemos ahí arriba es cuando está funcionando como ánodo o cuando está funcionando como cátodo. Entonces, si yo tengo acá mi electrodo estándar de hidrógeno y lo coloco frente a otra semicelda donde yo tengo sumergido algún tipo de metal en una solución que contenga este metal, o sea, así como teníamos, por ejemplo, acá cobre en una solución acuosa de sulfato de cobre o la de zinc en sulfato de zinc, acá yo tengo un metal sumergido en una solución acuosa de otro metal, perdón, de ese metal. Entonces, cualquier potencial que yo pueda medir, o sea, que se esté desarrollando, lo voy a atribuir enteramente a esta semicelda, ¿sí? Entonces, es lo que tienen acá. Cualquier potencial que se desarrolle en una celda galvánica que está formada por un electrodo estándar de hidrógeno y algún otro electrodo, se debe enteramente a este otro electrodo. Llamamos potencial de electrodo al potencial de celda, justamente que está constituida por el electrodo estándar de hidrógeno y otro electrodo que actúa como cátodo, ¿sí? En la condición en que las actividades de los reactivos y los productos son la unidad, le llamamos, en vez de potencial de electrodo, le llamamos potencial estándar de electrodo, ¿sí? Entonces, simplemente como a modo de resumen, el ánodo va a ser el electrodo estándar de hidrógeno y el cátodo va a ser una lámina o un alambre de algún metal en una disolución de ese metal, ¿sí? Y por definición, el potencial que yo observe va a depender o va a ser el potencial de electrodo de la pareja del metal, ¿sí? O sea, va a ser el potencial directamente de la celda donde yo tengo el otro electrodo, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene un electrodo de referencia? Que sea fácil de fabricar,
que sea reversible, que sean medidas reproducibles. Esto es algunas de las características, ya vamos a ver cuáles son las otras cuando lo tenemos dentro de algún sistema particular. En la práctica, el electrodo estándar de hidrógeno es bastante difícil de manejar, entonces por eso lo que se utiliza directamente es el electrodo de plata, cloruro de plata, o el electrodo de calomel, como les decía antes, o de cloruro mercurioso, que le llamamos, ¿sí? ¿En qué consiste el electrodo de plata, cloruro de plata? Es un alambre de plata que está sumergido en una disolución de cloruro de potasio, a la cual se la satura con cloruro de plata, ¿sí? Como dijimos antes, era un metal sumergido en una solución que contenga ese metal. En estas condiciones se establece un puente salino y la diferencia de potencial, la unión líquida ahí que se genera, produce una diferencia de tensión de 0,2 volt positivo, por supuesto siempre referido al electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? ¿Y en qué consiste el electrodo de calomel? También es una pasta de mercurio que está en contacto con una disolución saturada de cloruro de mercurio, o cloruro de mercurio, que eso es lo que le llamamos calomelano, y que también contiene una concentración conocida de cloruro de potasio. En esas condiciones se establece una diferencia de potencial de 0,24 volt positivo, ¿sí? ¿Cuándo se utiliza un electrodo u otro? Bueno, depende de las aplicaciones que necesitemos. Por ejemplo, el de plata, cloruro de plata, nos sirve cuando tenemos que trabajar a altas temperaturas, ¿sí? Pero por otro lado, este tipo de electrodos reacciona muy fácilmente con algunos componentes de la muestra, como pueden ser proteínas que se adhieren ahí al electrodo. Entonces, en esos casos es preferible utilizar el electrodo de calomel. Por supuesto, con todos los cuidados que se requiere, porque estamos hablando de que contiene una pasta de mercurio en su interior, ¿sí? Dentro de los sensores electroquímicos van a existir distintos métodos, o lo que vimos recién, digamos, una reacción potenciométrica o amperométrica, y también vamos a hablar un poquito de los sensores electroquímicos a través del uso de semiconductores. ¿En qué consiste la potenciometría? ¿Sí? Es la medida de una fuerza electromotriz, ¿sí? Una diferencia de potencial en una celda, cuando la corriente se fija a un valor constante, ¿sí? Esa medida que yo esté observando, que esté midiendo de fuerza electromotriz, es lo que va a estar directamente relacionado con la concentración de las especies químicas en una muestra. Para hacer mediciones potenciométricas necesito un electrodo de referencia, un electrodo indicador y, por supuesto, algún dispositivo para hacer la medida del potencial. Entonces, cuando hablamos de sensores potenciométricos, hablamos de aquellos sensores cuya señal primaria, que es de la interacción entre el analito y el receptor que vimos en un principio, es un potencial eléctrico, ¿sí? Como les dije recién, una medida potenciométrica se realiza a una corriente nula o, bueno, a una corriente constante frente a un electrodo de referencia. ¿Qué características tiene que tener este electrodo de referencia? Recién dijimos
que tenía que ser fácil de fabricar, reversible y reproducible, ¿sí? Esos son tres de las características que debería tener, digamos, o cumplir un electrodo de referencia. Pero además, la función del electrodo de referencia es para poder comparar el potencial que se está produciendo en otra semicelda, ¿sí? Entonces, lo que necesito es que el electrodo de referencia tenga un potencial conocido. En el caso del estándar de hidrógeno dijimos que lo establecemos en cero, ¿sí? En el caso del de plata y del de calomel, vimos ahí cuáles eran estos valores de potencial y además que ese potencial sea constante en el tiempo. Por otro lado, no tiene que reaccionar con el analito. Es decir, cuando yo coloque mi electrodo de referencia en la disolución en la cual quiero medir mi analito, no tiene que reaccionar con el analito. Tiene que ser totalmente independiente de la concentración que tenga este analito en la solución y de cualquier otro ion que haya en la solución, ¿sí? Y también que tenga poca histéresis con la temperatura. Es decir, que ante los cambios de temperatura, el electrodo nos responda en forma rápida con el nuevo valor del potencial. En la tablita, ahí lo que vemos es para distintas concentraciones de calomel, ¿sí? Cómo cambia el potencial de electrodo con los distintos grados, sí, fíjense, para las distintas temperaturas en función de cuál es la concentración que yo tengo, en este caso, para distintas concentraciones de calomelanos y acá para plata, cloruro de plata, frente al electrodo estándar de hidrógeno, al potencial al que veíamos recién frente al cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo va cambiando en función de la temperatura? Yo necesito que este valor, si yo lo voy a estar utilizando como referencia, sea un valor que no me está cambiando en forma continua, ¿sí? Dijimos que vamos a necesitar un electrodo de referencia y un electrodo indicador. El electrodo indicador es el que tiene que reaccionar con el analito, ¿sí? Es quien debe ser selectivo con el analito, ¿sí? Cuando yo lo sumerge en la disolución donde esté este analito, se desarrolle un potencial que dependa justamente de la actividad que tiene este analito en esta disolución. Debería responder en forma rápida y en forma reproducible siempre, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de electrodos indicadores. Por un lado tenemos los electrodos metálicos, como lo que veíamos recién, donde el potencial se desarrolla debido a la reacción de óxido-reducción en la superficie, y electrodos de membrana, donde el potencial se desarrolla debido a las uniones líquidas, ¿sí? Es decir, yo tengo una membrana que me separa dos disoluciones distintas o dos disoluciones, que es, perdón, la misma disolución con concentraciones diferentes. Dentro de los electrodos indicadores de membrana podemos tener electrodos que son selectivos específicamente a un ion, como por ejemplo el de pH, ¿sí? O electrodos que son sensibles a moléculas, que ahora vamos a ver eso también. En el caso del electrodo sensible a un ion, le llamamos electrodo de p-ion. En realidad ahí el P es simplemente porque se expresa en una función logarítmica, ¿sí? Por la definición de pH es pH, pero por ejemplo podría ser P calcio, P potasio, etc. Veamos entonces un poquito cuáles son
para los electrodos indicadores de membrana las propiedades que deberían tener estas membranas, ¿sí? Primero que nada, deberían ser mínimamente solubles. O sea, es decir, que cuando yo lo coloque en una disolución, no se me disuelva mi electrodo en esta solución, ¿sí? Deberían tener una cierta conductividad eléctrica para permitir este intercambio iónico. Y además, deberían ser en lo posible reactivas solamente con el analito, ¿sí? O sea, que haya una selección frente a qué iones voy a dejar pasar yo y cuáles no. Se han desarrollado muchísimos tipos de membranas que tienen distintas composiciones físicas y químicas para responder justamente a los distintos tipos de iones. Veamos un poquito cuáles son entonces las que son sensibles específicamente a algún ion. Bueno, las primeras membranas se preparaban a partir de líquidos inmiscibles que eran intercambiadores de iones, ¿sí? Que se las retenía en algún tipo de soporte sólido, inerte, poroso, ¿sí? Que se impregnaba con la membrana y quedaba, digamos, ahí en este sólido. Hoy en día se utilizan otro tipo de medios soportes, o sea, se parte de un disco poroso como un soporte rígido, en la cual se inmoviliza el líquido intercambiador de iones, pero además se coloca en un tipo o sea, se les coloca cloruro de polivinilo y eso se coloca en un solvente que luego de la evaporación de este solvente nos queda como una membrana flexible que se puede cortar, se puede unir justamente a los extremos de algún tubo plástico de vidrio para generar este tipo de sensores, ¿sí? Este tipo de membranas nos van a permitir la determinación potenciométrica en forma directa de la actividad de cationes y de aniones, ¿sí? Monovalentes y polivalentes. Por ejemplo, ahí tienen, bueno, determinación de calcio, de potasio, etc. En el ejemplo que estamos viendo ahí en la figura, o cómo se conforma, digamos, este tipo de electrodos, es un disco poroso de plástico hidrófobo, es decir, que repele el agua, que nos sirve para mantener la capa orgánica entre las dos disoluciones acuosas, ¿sí? O sea, fíjense que a los costados lo que tenemos es el líquido intercambiador iónico. Por efecto de capilaridad, los poros del disco permanecen llenos del líquido orgánico de estos depósitos que tenemos a los costados, ¿sí? Entonces, para determinación de cationes divalentes, el tubo interno contiene una disolución acuosa de el metal justamente divalente que nosotros queremos determinar, ¿sí? Del catión cuya actividad queremos determinar. Y esa disolución está también saturada con cloruro de plata para que junto con el alambre de plata que está sumergido en la disolución forme un electrodo de referencia de plata cloruro de plata, ¿sí? Entonces, este tipo de electrodos nos sirve para determinar las concentraciones de cationes divalentes. Ahí, por ejemplo, si uno quiere hacerlo selectivo para el potasio, lo que se hace es
que la membrana sea una membrana líquida que contiene valinomicina, que es un antibiótico que es extremadamente sensible al potasio, ¿sí? Entonces, reacciona 10 a la 4 veces más con el ion potasio que con el ion sodio, por ejemplo. Me había olvidado de activar ahí que justamente el líquido intercambiador de iones es el que va a ser el componente activo que tiene este tipo de sensores. Entonces, acá lo que vemos en este cuadrito es simplemente en función de cuál sea el ion analito que nosotros queremos determinar, cuáles las concentraciones, ¿sí?, que podríamos llegar a medir y cuáles son también las interferencias que nos podemos llegar a encontrar. Y de esta forma sabemos si esa membrana que nosotros tenemos en el sensor es la adecuada para este ion o no, ¿sí? O si necesito de alguna forma hacer que sea más receptivo a este ion en particular, así como veíamos recién el caso de la valinomicina, para hacerlo particularmente selectivo al potasio. Dentro de los parámetros fisiológicos de interés, justamente está el pH. La medición de pH se hace con un electrodo de membrana del que acabamos de ver, ¿sí?, sensible a un ion, que en este caso va a ser el ion hidrógeno, ¿sí? Entonces, un electrodo de membrana de vidrio, el que vamos a utilizar como electrodo indicador. Esto es simplemente para recordar un poquito de qué se trataba el pH, era la concentración que tenía el ion hidrógeno en moles por litro en una disolución, ¿sí? Matemáticamente era el menos logaritmo de la concentración de los protones. Y en función de cuál sea el valor de pH, nosotros podíamos saber el grado de acidez de una disolución. De 0 a 7 hablamos de una solución ácida, 7 es una solución neutra, y de 7 a 14 hablamos de una solución alcalina. ¿Cómo está conformado el electrodo de vidrio o el electrodo sensible a iones hidrógeno para la medición de pH? Fíjense, este es un electrodo de referencia, ¿sí?, que puede ser cualquiera de los que ya vimos. Acá está el de calomel, pero podría ser perfectamente uno de plata, cloruro de plata. Mientras que mi electrodo indicador va a ser selectivo en función de la membrana que yo coloque, ¿sí?, en ese electrodo. Esta membrana es una membrana de vidrio que nos permite, ahí tienen, digamos, si uno pudiera ampliar un poquito cómo es el paso de los iones ahí en esa zona, lo que vemos es que tenemos esto acá, estos serían los iones hidrógeno que tenemos en la muestra, ¿sí?, donde estamos sumergiendo nuestro electrodo. Este pasaje de iones hidrógeno se produce en el interior de la membrana de vidrio, y eso es gracias a la composición de la membrana, ¿sí? La membrana es un vidrio especial para la medición de pH, es un vidrio hidratado que tiene toda una serie de características químicas que nos permite este pasaje de iones hidrógeno. Y después lo que yo voy a tener acá ya es en la solución interna que tiene el electrodo, ¿sí? Es una solución que en el interior tiene una solución de acidez determinada, una acidez fija que se mantiene constante, de ácido clorhídrico, y que también tiene
cloruro de plata, que junto con el alambre, ¿sí? Que es un alambre de plata que conforma este electrodo, forma un electrodo interno de referencia, ¿sí? Pero por eso acá les dice, tiene dos electrodos de referencia, uno externo, que es este, que puede ser cualquiera de los electrodos que vimos de referencia, y uno interno, que se genera debido al alambre de plata sumergido en la disolución saturada de cloruro de plata. ¿Qué es lo que nos va a medir este electrodo? Bueno, la diferencia de potencial que se va a generar a través de la membrana de vidrio que nos separa la disolución que yo tengo, donde tengo el analito, de una disolución interna del electrodo, que como les dije es una disolución que tiene una acidez fija, ¿sí? Una acidez constante. Es decir, que lo que se establece es un potencial de unión líquida, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Esto es como para ver un poquito el equipo de la medición de pH, que bueno, por supuesto el objetivo que tiene el equipo es la determinación de la acidez en una solución acuosa, siempre que sea utilizado de acuerdo a los procedimientos que nos indica el fabricante específicamente para ese electrodo y ese equipo en particular, ¿sí? Le llamamos directamente pHímetros o monitores de pH. Tenemos pHímetros que son de laboratorio y tenemos pHímetros más pequeños o portátiles, ¿sí? Que nos permiten hacer mediciones de campo. De acuerdo a cuál sea la configuración que tiene el equipo, podemos tener algún tipo de ajuste de temperatura, o sea, puede tener una sonda de temperatura incorporada, y en el caso de que no tenga esta sonda para ir midiendo en forma continua la temperatura, tenemos que hacer también algún tipo de ajuste, ¿sí? Eso lo que se hace es en forma matemática, hay una tablita donde uno suma o resta un determinado valor en función de cuál es el pH que se está midiendo y en función de cuál es la temperatura, ¿sí? O sea, se hace en forma manual. Por otro lado, el equipo tiene que ser calibrado. Normalmente se lo calibra cuando comienzan las mediciones en el día, en el laboratorio, o antes depende también la cantidad de mediciones que se hagan, por ahí es necesario hacer recalibraciones en el medio. Generalmente las calibraciones son calibraciones de 3 puntos, que se llaman, que se hacen con soluciones de referencia que se le compran en forma directa al fabricante o algunas soluciones que ya vienen comerciales. Estas soluciones de referencia son de valor de pH 4, 7 y 10. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es hacer la medida con estos 3 patrones y el equipo en forma automática realiza la calibración. Acá tienen algunos brazos para colocar el electrodo. Son electrodos extremadamente sensibles justamente por la pequeña membrana que tienen, el bulbo que tienen en el final del electrodo, ¿sí? En algunos casos traen como una especie de camisa que lo recubre, pero si se rompe eso, se pierde el electrodo, ¿sí? El electrodo se rompe directamente. Fíjense acá, esto que tiene ahí, que es como un taponcito, es para ir rellenando el electrodo, porque una de las características que dijimos de los electrodos de membrana era que la membrana tenía que tener mínima solubilidad. Sin embargo, algo se va perdiendo con el tiempo con el electrodo, ¿sí? Con el uso del electrodo. Entonces, hay que ir rellenando en forma continua con una solución en función de cuál sea la solución que tiene ese electrodo particular, pero siempre es alguna solución, puede ser un cloruro de potasio, cloruro de plata, depende cuál sea lo que nos indique el fabricante.
Y podemos tener los dos electrodos por separado, ¿sí? Tener el electrodo de referencia y el electrodo indicador, o también en algunos casos, como es este que tenemos acá, donde el electrodo viene directamente combinado, ¿sí? Es decir, con un único electrodo, yo tengo el electrodo de referencia más el electrodo indicador. ¿Cómo se selecciona si ustedes tuvieran que asesorar en la compra de un electrodo? Lo primero que tenemos que determinar es justamente qué se necesita, ¿sí? ¿Se necesita un par de electrodos o se pueden hacer mediciones con un electrodo combinado? Bueno, esto va a depender de cuáles sean el tipo de mediciones que se realicen, ¿sí? Generalmente, en aquellas soluciones que son viscosas, coloidales, que tienen o muestras más pastosas, por decirle de alguna forma, ¿sí? Generalmente se utilizan pares de electrodos y no el electrodo combinado. Por otro lado, tengo que ver si el tipo de unión, si va a ser simple o si va a ser doble, ¿sí? Si reaccionan o no con la muestra, o sea, por ejemplo, los de plata, como les decía antes, que reaccionaban mucho con la muestra, con las proteínas. Necesito determinar también cuál va a ser la solución de relleno. Generalmente, los que vienen rellenos de gel no necesitan mantenimiento, es decir, no necesito estar rellenándolo en forma continua al electrodo, ¿sí? El cuerpo suele ser de polímero, entonces son útiles para lo que es aplicaciones de campo. Pero la exactitud que tienen es más limitada con respecto a los electrodos de vidrio que se suelen utilizar directamente en el laboratorio, ¿sí? Esto es lo que les decía, son más exactos, tienen una vida útil mayor siempre y cuando se lo trate al electrodo en forma correcta, ¿sí? Siempre se lo tiene que mantener hidratado en la solución que indique el fabricante y tenemos que ir rellenando el electrodo a medida que va teniendo, digamos, este sangrado que se le suele decir que es la pérdida del relleno. Bueno, y como les decía recién, dependiendo también de cuál sea la aplicación, es si nos va a convenir algún tipo de electrodo, que el cuerpo sea un polímero, un epoxi, algún tipo de plástico o un electrodo de vidrio, ¿sí? ¿Qué otras consideraciones también necesitaríamos tener en cuenta? Además del tipo de muestra, necesito también que las dimensiones físicas del electrodo y del bulbo sean las adecuadas para poder colocarlas en la disolución en la cual queremos medir. Muchas veces uno quiere medir en tubitos Eppendorf, ¿sí? Que son pequeños, entonces necesito que la punta del electrodo sea mucho más finita que el electrodo convencional, que el ancho que tiene ese electrodo, el diámetro es como si fuera un dedo más o menos de la mano, ¿sí? El tipo de unión, si va a ser de cerámica, si va a ser de teflón, si va a ser de polipropileno, el pH de la muestra, que no lo ataque al cuerpo del electrodo, ¿sí? ¿Qué resistencia, qué resistividad va a tener ese electrodo? Incluso también los conectores y los cables que vamos a tener. Cuando se rompe un electrodo, porque hay que tener en cuenta que es una pieza que vamos a tener que reemplazar del equipo, ¿sí? Como parte del mantenimiento que va a tener ese equipo. En muchos casos no podemos comprar un electrodo de una marca distinta a la del equipo, ¿sí? Y por eso necesitamos algún tipo de adaptador. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la medición con el electrodo debe realizarse siempre de manera vertical, ¿sí? Siempre el electrodo tiene que estar colocado o en un montaje vertical y no lo tenemos que inclinar, o al menos esa inclinación no tiene que superar los 15 grados.
Acá lo que tienen son ejemplos de distintas uniones líquidas, ¿sí? O sea, es decir, distintos finales de electrodos en los cuales se va a establecer el potencial de unión líquida, ¿sí? Fíjense que tenemos ahí unos que son bien finitos para aplicaciones, como les decía recién, eh, por ejemplo, en un Eppendorf o en algo así, en una muestra, en un tamaño de muestra muy pequeño. Y ahí tienen algunas de las características de electrodos comerciales, ¿sí? Estos son, creo que eran de la marca Omega, si no me equivoco. ¿Cuáles son los rangos de temperatura en los cuales pueden operar? El diámetro que tiene, qué tipo de unión líquida tiene, ¿sí? Si es porosa, si es de vidrio, si es una fibra, ¿sí? Y también qué solución tiene el puente salino, ¿sí? ¿Cuál es la solución que le estamos colocando? ¿Es cloruro de plata? ¿Es cloruro de potasio saturado? ¿Cloruro de plata saturado? ¿Combinación de cloruro de plata y cloruro de potasio? Etcétera. Y esto es lo que les decía recién, que en algunos casos, si tenemos que comprar o si compramos de otra marca un electrodo y lo tenemos que adaptar a nuestro equipo, vienen también adaptadores que nos pueden servir para esto. Bueno, vimos electrodos metálicos, electrodos de membrana sensibles a iones y nos queda por ver los electrodos de membrana sensibles a moléculas, ¿sí? Acá tenemos dos aplicaciones que suelen ser a gases, mediciones de gases disueltos en disoluciones, o los que llamamos de membrana catalítica, que sirven para la determinación de compuestos orgánicos, como por ejemplo la medida de la glucosa y de la urea. Cuando vamos a ver en realidad cómo se conforma una sonda que es sensible a gases, nos encontramos que en realidad lo que tenemos es un sensor que es sensible a iones, como lo que acabamos de ver, que está sumergido dentro de otra disolución y que a su vez esa disolución está retenida por una membrana que es permeable al gas, ¿sí? Entonces, en realidad el gas ingresa hacia la sonda, en esta disolución se produce algún tipo de reacción con este gas que me genera algún tipo de ion. Entonces, el electrodo que yo tengo sensible a iones es lo que va a censar directamente este cambio que se está produciendo de este ion particular en esta pequeña disolución, ¿sí? Entonces, si esta membrana nosotros la colocamos entre dos soluciones de concentraciones de iones distintas, se va a establecer una diferencia de potencial a través de la membrana que hemos denominado unión líquida, ¿sí? Si la concentración de uno de esos iones es conocida de uno de los lados, que va a ser justamente el electrodo que es específico a ion, que nosotros sabemos su composición interna y su concentración interna está fija, está estable, entonces puedo conocer cuál es la concentración del ion al otro lado de la membrana a través de la ecuación de Nernst, ¿sí? La diferencia de potencial que se va a establecer la voy a poder determinar a través de la ecuación de Nernst. Acá lo que tienen es un ejemplo de una sonda sensible a dióxido de carbono, ¿sí? Siempre hablamos de gases, pero disueltos en alguna disolución, ¿sí? El corazón de la sonda es una membrana delgada y porosa, que de hecho es fácilmente reemplazable, y esta membranita separa la disolución del analito de una disolución interna que contiene bicarbonato de sodio y cloruro de sodio. El electrodo sensible a iones que se utiliza acá es un electrodo de vidrio sensible al pH, ¿sí? Que tiene una membrana plana, se coloca en una determinada posición de manera que
exista una película delgada de disolución interna que quede entre este electrodo y la membrana permeable a los gases. Y también se coloca en la disolución interna un electrodo de referencia, que puede ser el de plata, cloruro de plata. Entonces, el pH de la película del líquido adyacente al electrodo de vidrio es el que nos va a dar una medida del contenido del dióxido de carbono de la disolución de analito que está al otro lado de la membrana, ¿sí? Acá nosotros tenemos el dióxido de carbono en solución acuosa. Cuando ingresa, rápidamente se disocia, reacciona, digamos, con el agua, formando ácido carbónico, que nos genera iones carbonato, o sea, cuando está acá en esta zona, genera iones carbonato y protones, ¿sí? Iones de hidrógeno. Entonces, si nosotros en este electrodo conocemos cuál es nuestra concentración de hidrógeno, por ecuación de Nernst podemos saber cuál es la concentración de hidrógeno que se produce en esta otra disolución. De la misma forma en que teníamos membranas sensibles a iones, tenemos membranas que son sensibles a determinados gases, ¿sí? También aquí necesitamos saber cuáles son aquellas especies que nos pueden interferir en nuestra medida, ¿sí? Es decir, otros gases que también puedan atravesar esta membrana y que nos afecten el pH de la disolución interna, ¿sí? Porque en realidad, este sensor que acabamos de ver es un sensor de pH. Lo que está midiendo es la variación de pH que existe entre el electrodo indicador y la disolución que queda ahí una vez que el gas ingresa. Y fíjense, para todos estos gases, o sea, nosotros tenemos para amoníaco, el de dióxido de carbono que acabamos de ver, ¿sí? Para ácido cianhídrico, ácido sulfídrico, acá, óxido de azufre, nitratos, ¿sí? Fíjense las reacciones en realidad que se producen y qué es lo que yo puedo llegar a medir. Lo que estamos midiendo son todas variaciones de pH. El otro tipo de electrodos de membranas sensibles a moléculas que habíamos dicho eran los electrodos catalíticos o biocatalíticos. Acá se combina la selectividad de las reacciones que son catalizadas por enzimas. O sea, recuerden que un catalizador es simplemente un elemento que acelera una reacción química, ¿sí? O un elemento que permite que se produzca una reacción química, ¿sí? Las enzimas suelen ser, bueno, dentro de las funciones que tienen las enzimas, una es de ser catalizadores. Entonces, va a combinar la selectividad de la reacción catalizada por la enzima y el transductor electroquímico, ¿sí? Esto lo que nos genera es un sensor que es extremadamente selectivo para la determinación de compuestos de interés biológico y bioquímico, como por ejemplo determinación de peróxido de hidrógeno, de amoníaco, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces, acá la concentración del producto que se genera, ¿sí? Es decir, la enzima va a reaccionar con el analito de interés generando un producto. Entonces, la concentración que se genere de producto va a ser directamente proporcional a la concentración original que yo tenía de analito, ¿sí? Los ejemplos que están ahí es de dos sensores enzimáticos para la medición de urea. Pero acá también va a suceder lo mismo, es decir, se va a producir una reacción que internamente lo que me va a estar generando es algún cambio, por ejemplo, de pH o de algún ion específico
y lo que tengo en el interior de la sonda en realidad es un electrodo sensible a un determinado ion, ¿sí? ¿Por qué le llamamos biocatalítico? Porque tenemos una enzima que está inmovilizada en el extremo del sensor, ¿sí? Que es la parte receptora, que en este caso va a ser una parte bioreceptora. Son sensores que tienen bastantes limitaciones, porque más allá del costo, tenemos que tener una respuesta que esté selectiva, digamos, con el ion que nosotros queremos, y eso cuesta lograr, digamos, esa selectividad. Puede que exista incompatibilidad entre el pH adecuado para que esa enzima trabaje y el pH en el cual vamos a colocar la disolución o en la cual el sensor debería estar trabajando, ¿sí? Entonces, es como que todas las consideraciones que tenemos que tener con estos sensores son bastantes, ¿sí? Son como que tienen muchas limitaciones y bueno, y hay que tenerlas en cuenta. Algunas consideraciones finales para todo lo que es electrodos de membrana es, bueno, tener la información, por supuesto, de cuáles son las características que tiene esta membrana y cuál es el modo de empleo de estas membranas, ¿sí? O sea, el tipo de membrana, cuál es el rango de concentraciones en las cuales yo puedo medir mi analito, cuál es la temperatura adecuada de funcionamiento, en qué temperatura pueden ocurrir interferencias, ¿sí? ¿Cuáles son los interferentes que pueden existir, digamos, en las mediciones? ¿Cuáles son los cuidados que tiene que tener ese electroindicador? Como por ejemplo, en qué solución lo tengo que tener sometido en forma permanente a ese electrodo. ¿Cuál es el electrodo de referencia que yo voy a requerir? Y ahí tienen de un catálogo comercial, ¿sí? Algunos electrodos selectivos de iones, fíjense, para distintos elementos, para cloruros, cobres. Siempre hablamos de iones, ¿sí? Por eso no es cloro, es cloruro, eh, de cobre es cúprico, fluoruros, etcétera, ¿sí? Ahí tienen también cuáles son los rangos de concentración adecuados para estas mediciones, los rangos de temperatura y cuáles son las posibles interferencias con las cuales nos podemos llegar a encontrar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? En la filmina anterior, ¿cuál es la unidad que se usa de concentración? No me doy cuenta cuál sería en el En rango. esta, molar. Ah, y Molar, ¿no? abajo, sí, es molar, lo que pasa es que abajo lo que dice es ppm, que es parte por millón. Ah, excelente. Gracias. Veamos un poquito ahora entonces de los métodos amperométricos o los sensores amperométricos. Estos se van a basar en las celdas electrolíticas, ¿sí? Que habíamos visto en un principio. En el método amperométrico vamos a medir la corriente generada en la celda electroquímica, ¿sí? En una celda electrolítica, cuando tenemos un potencial fijo, ¿sí? Es muy importante la determinación, por ejemplo, de la presión parcial de oxígeno, porque nos da una medida de la oxigenación de los tejidos, ¿sí? Para lo que es medición de presión parcial de oxígeno, se puede utilizar en forma medida, por supuesto, a electroquímica, estamos hablando, un electrodo que se denomina electrodo de Clark, ¿sí?
Y en este caso la determinación se realiza debido a la reducción que se produce del oxígeno en la superficie metálica o una superficie conductora, ¿sí? Cuando aplicamos una diferencia de potencial entre el electrodo de referencia y el electrodo indicador, ¿sí? Esta diferencia de potencial la aplicamos en forma externa. Nosotros lo que veníamos viendo eran todas medidas potenciométricas donde estas reacciones se producían en forma espontánea, ¿sí? Como trabaja la pila, la celda galvánica. El sensor amperométrico de Clark es un sensor de oxígeno que mide la corriente originada debido a la reducción del oxígeno, ¿sí? Recuerden que era que gana electrodos, que es esta reacción que tenemos acá arriba, ¿sí? Esa reacción se produce en un electrodo de platino, que es el que nos va a ofrecer la superficie justamente para que se produzca esta reacción, cuando nosotros le aplicamos una diferencia de tensión apropiada, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, que estábamos viendo ahí es de menos 0,7 volt, creo. No está, no importa, pero es simplemente cuando colocamos la tensión apropiada para generar o para provocar esta reacción, ¿sí? Versus siempre algún electrodo de referencia, que en este caso que está acá es el de plata, cloruro de plata. Entonces, lo que tenemos acá es, acá el número 2 es el alambre de platino, ¿sí? Y el 3 es el electrodo, eh, el ánodo, que en este caso, como estamos diciendo, es el de plata, cloruro de plata. Acá, el platino está recubierto por una membrana que es sensible al oxígeno, ¿sí? Una membrana que deja pasar el oxígeno. Y toda la sonda está en el interior, digamos, de una cápsula donde nosotros tenemos acá una solución electrolítica, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta ahí, que, por ejemplo, eh, estamos usando un electrodo, un ánodo, que es de plata, cloruro de plata, ¿sí? Y los iones cloruros que están en este electrolito reaccionan con este ánodo de plata, formando el cloruro de plata, y esos electrones que se producen de esta reacción de oxidación son usados justamente para la reducción del oxígeno en la superficie de platino. Es como que nos otorga electrones para la reacción de reducción del oxígeno en la superficie del platino, ¿sí? Eso genera un flujo de electrones que se mide como una corriente, que está en el orden de pocos nanoamperes, ¿sí? Y que es directamente proporcional a la concentración parcial de oxígeno que tenemos de la muestra, ¿sí? De la muestra en sangre, en el caso que sea en sangre. Esa corriente también va a ser proporcional al área que tiene a la superficie del electrodo de trabajo. Y bueno, generalmente se suelen utilizar áreas pequeñas para minimizar el consumo de oxígeno de la muestra, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocando la sonda, fíjense en el ejemplo que está colocado ahí, es para medir presión tisular cerebral de oxígeno, ¿sí? Con el electrodo. Entonces, cuando yo coloque la sonda, el oxígeno va a ingresar
y queda luego en la sonda, digamos, no sale de la sonda. Entonces, para minimizar justamente, estaba en esta filmina, me había olvidado. Para minimizar ese consumo de oxígeno, se suelen utilizar, digamos, áreas pequeñas. La membrana que es permeable al oxígeno, bueno, ahí tienen algunas características, que evita que se contamine eh, con sustancias de la muestra, ¿sí? Para alargar la vida útil del sensor, evita el contacto directo del electrodo con la muestra, etc. Acá tienen algunos ejemplos de sensores amperométricos comerciales. Ahí tienen una sonda también del estilo de las que acabamos de ver. Por último, habíamos dicho que íbamos a ver sensores potenciométricos, amperométricos y también electroquímicos, pero utilizando semiconductores, ¿sí? Este tipo de sensores, que denominamos ISFETs, son transistores de efecto de campo selectivo a iones. ¿Y en qué consisten? Consisten en un FET, ¿sí? Donde se reemplaza la puerta por una membrana selectiva a iones. Y ya vamos a recordar también el concepto de lo que era el MOSFET, ¿sí? Pero a diferencia del MOSFET, donde la variación de la concentración de iones era se diferencia del MOSFET en que la variación que existe de la concentración de iones del analito de interés es quien nos va a proporcionar el potencial variable de puerta que nos permite controlar la conductividad que existía en el canal, ¿sí? Entre fuente y drenador. Entonces, para recordar cómo era un MOSFET, la operación, digamos, implica aplicar una tensión, que es la tensión de drenador o de drenaje, entre drenador y fuente, ¿sí? Ahí entre S y D. Pero como yo acá tengo uniones PN, ¿sí? No se establece, acá en donde dice 4, no se establece un paso de corriente. Para que acá se estableciera un paso de corriente, lo que tenía que hacer era aplicar además un potencial a la puerta, esto es el aislante, aplicaba un potencial a la puerta y de esta forma se producía lo que se denomina el efecto de campo, en el cual los portadores de carga positivos del semiconductor P son repelidos por el campo aplicado y de esa forma se puede establecer un canal de conducción entre estos dos terminales y fluye una corriente entre drenador y fuente, ¿sí? Matemáticamente nosotros podemos decir que esta corriente que circula depende del potencial que yo aplico a la puerta una vez que supero un valor mínimo o tensión umbral. Cuando aquí nosotros a la puerta la reemplazamos directamente por una membrana selectiva, que puede ser, incluso puede llegar a ser la capa aislante, puede ser una membrana selectiva, y lo coloco en una disolución, ¿sí? Hablamos de que tenemos un ISFET, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia con lo que acabamos de ver con el MOSFET? Que antes nosotros teníamos que vencer una tensión umbral y a partir de ahí, con la tensión que aplicábamos a la muestra, a la puerta, perdón, controlábamos la corriente que se producía entre fuente y drenador.
En este caso, el potencial de membrana va a ser ahora el que nos regule la corriente que se va a producir acá en esta zona. Y a su vez, este potencial umbral va a depender de los iones que yo tenga, de la actividad que tengan los iones en esta solución. ¿Sí? Entonces, esta tensión umbral ahora va a ser variable, ¿sí? Y va a depender directamente de la actividad de los iones. En forma práctica, lo que se hace es establecer una tensión de puerta en serie con el potencial de membrana para de esta forma poder dejar la corriente de drenador en forma constante y así la tensión de puerta es lo que va a estar directamente relacionado con la actividad que yo tenga en la muestra que quiero medir, ¿sí? La actividad del ion o de la especie que yo quiero medir, ¿sí? Que lo tengo en esta membranita. Y luego, con ecuación de Nernst, lo que hago es simplemente, conociendo conociendo una de las concentraciones, poder establecer cuál es la diferencia de potencial. ¿Sí? Digamos, es un tipo de sensor, potenciométrico especial donde utilizamos la combinación de materiales semiconductores con la medición electroquímica. También lo podemos hacer selectivo en función de cuál sea el parámetro de interés que mide, ¿sí? Lo podemos clasificar en función del parámetro de interés medido. Los que son genéricos, como por ejemplo el ISFET para una medición de pH, le llamamos ISFET, ¿sí? Si utilizamos algún tipo de membrana que sea cristalina o polimérica, le llamamos ChemFET. Si inmovilizamos una enzima sobre esta membrana, le llamamos ENFET. Y aquellos en los cuales inmovilizamos algún tipo de antígeno o de anticuerpo sobre la membrana, le llamamos ImmunoFET. Y esto es lo que les decía, en función de cuál es el tipo de membrana que se utiliza, ¿sí? Es el tipo de analito que yo voy a poder medir, y bueno, y de ahí viene un poco también la clasificación de cuál es el tipo de sensor o el tipo de ISFET que estoy utilizando, ¿sí? Fíjense, este de urea se denomina ENFET porque en realidad es una membrana donde se inmoviliza ureasa, que es una enzima. Comparándolo con los electrodos de vidrio, tienen algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? La gran ventaja que tienen este tipo de electrodos es que se pueden fabricar en paralelo, ¿sí? Se almacenan en estado seco, no necesito tenerlos almacenados como el resto de los electrodos en forma permanentemente sumergidos en una disolución. Se pueden miniaturizar, ¿sí? Fíjense, no sé si alcanzan a ver ahí, ese ejemplito es de un curso que yo hice y era una moneda en realidad de Perú, de 1 centavo, pero sería el equivalente a lo que es la moneda nuestra, la de 5 centavos, ¿sí? Y fíjense el tamaño que tiene el sensor. Ese específicamente es un ISFET para urea. En esa pequeña membranita, en este huequito que tiene ahí, llevaba ureasa inmovilizada. Lo bueno también que tienen es que son sensores que requieren una cantidad de muestra, como acaban de ver ahí, es muy pequeña, ¿sí? Pero dentro de las desventajas que tenemos, bueno, va a depender un poco de cuál sea el tipo de membrana que tiene
ese sensor y pueden llegar a ser sensibles a la luz o inestables térmicamente, pero eso depende mucho de cuál sea la membrana. Y además que todo el sensor tiene que tener un tipo de encapsulamiento y aislamiento. Se fabrican, de hecho, en salas blancas. Esa que estábamos viendo ahí recién era en uno de los laboratorios en Barcelona, que era una sala blanca. Y bueno, todo el proceso de fabricación tiene costos que son bastante más elevados que hacer un electrodo de los de vidrio. Pero las aplicaciones, bueno, son el mismo tipo de aplicaciones que habíamos visto antes, ¿sí? En la parte clínica, para todo lo que es electrolitos en sangre. Ahí tienen un ejemplo de un ISFET que es para pH. Y fíjense que el tamaño es como si fuera un termómetro de los que vienen electrónicos hoy en día. Acá está el ejemplo del ISFET para pH, ¿sí? Donde, ¿cómo lo hacemos sensible ahí al pH? Lo que hacemos es que la membrana que tenemos acá, ¿sí? La capa aislante, que se la hace de óxido de silicio, de nitruro de silicio o de alguna alúmina, ¿sí? En el ejemplo que está acá la puerta es de alúmina. Esto es lo que va a ser el equivalente a la membrana de vidrio que tiene el electrodo de vidrio para la medición de pH. ¿Sí? Entonces, la disolución de enalito, que es la que va a contener los iones hidronio, en este caso que queremos medir, ¿sí? Va a estar en contacto con esta capa aislante y con un electrodo externo de referencia. La superficie del aislante en la puerta es lo que les decía, que es lo que va a responder al cambio de pH, porque funciona muy parecido a la membrana de vidrio. Entonces, los iones hidrógeno, los protones de los iones hidronio de la solución, se absorben en esta membrana. Cualquier cambio que se produce en la concentración de los iones hidronio en la disolución provoca un cambio en la concentración de los protones absorbidos, ¿sí? Entonces, el cambio en la concentración de los protones absorbidos es lo que va a dar origen al cambio de potencial electroquímico entre la puerta y la fuente. Y eso a su vez es lo que nos va a variar la conductividad del canal del ISFET. Bueno, esto es otro ejemplo de lo que es determinación de pH, pero en forma colorimétrica, ¿sí? Son métodos bastante sencillos y simples, pero no nos dan medidas muy exactas de medición, ¿sí? Sino que son más bien, o sea, para que ustedes tengan una idea, son como el tipo de tiras reactivas que uno puede utilizar para medir el pH en la pileta o las tiras reactivas que vienen para la medición de glucosa, ¿sí? Que nos dan una medida aproximada, pero no un valor exacto. ¿En qué se basan estas tiras reactivas? Bueno, se basan en indicadores químicos, es decir, que son o ácidos o bases que cuando se disocian van a tomar un determinado color, que es un color distinto al que tienen cuando están combinados, ¿sí? O sea, acá tenemos la parte ácida, la parte alcalina y esto sería combinada, esas partes. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se produce el cambio de color? Cuando tenemos la concentración de la parte ácida igual al valor
acá, digamos que es la constante de disociación, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que parte de la concentración de la parte alcalina pasó a la forma ácida, ¿sí? O al revés, digamos. Pero es como que esto se tiene que anular, depende cuáles sean las concentraciones iniciales en realidad, ¿sí? Pero esto se tiene que anular y nos queda solamente que el color va a depender de la acidez. Entonces, al variar la concentración de la parte ácida, del indicador ácido, nos va a cambiar cuál es la relación que existe entre la forma ácida y alcalina del colorante. Y en una concentración determinada va a predominar el color de una de las dos formas, ¿sí? Vienen distintos tipos de colorantes, ahí tienen algunos nombres como el de Clark y Loops, el de Michaelis, pero bueno, son simplemente escalas de colores frente a la cual nosotros podemos comparar, ¿sí? Ya vienen los papeles impregnados con estos indicadores y toman la coloración que corresponde al pH que uno quiere conocer. Y si les parece bien, ingeniero Mate, podemos hacer un cortecito acá y después Dale, arrancamos con esta otra parte que es de biosensores. dale, entonces nos juntamos en 10 minutos, ¿puede ser? Sí, perfecto. O sea, son las 15:35, 15.